Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. El número 18 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, en el internet, cariño. Hay un mensaje muy especial, dice: persona de confianza, mi querido Leo. Vale. Este mensaje es un arma de doble filo, vamos a poner así. ¿Por qué? Porque por una parte, mi querido Leo, me dicen, hay una persona que es sincero y sincera contigo. Pero por otra parte te está diciendo, tienes que tener cuidado a quienes confías, posiblemente cosas que te pueden afectar lo que es en un futuro. ¿Vale? Entonces, tienes que ser observador, observadora, mi querido Leo. ¿Vale la pena que esta persona se entere de mis problemas? Ese es el punto. ¿O esta persona es sincero, sincera conmigo? Tú eres una persona inteligente, cariño. Entonces, estoy seguro que tú puedes hacer filtros. Si en estos momentos tú me dices, Richard, hay algo muy importante que si no lo digo, me muerdo la lengua y me enveneno, cariño. Pero tienes que tener cuidado a quienes cuentas tus cosas, Leo, ¿vale? Tienes que tener cuidado. Por otra parte, Leo, siento que también hay una persona que te va a apoyar o hay una persona que te escucha. Por eso que te digo, tienes que saber diferenciar. Ese es el mensaje que te dice el oráculo, cariño. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Leo. Me sale Escorpio. Me sale Aries. Me sale otra vez Aries, Virgo, cariño, y cierras con un Capricornio. Muy bien. Recuerda que el signo de Aries está mirando lo que es a la carta de la muerte. Entonces, posiblemente puede ser que muchos de vosotros se va a reactivar lo que es una conversación o una conexión con una persona del signo Aries, o de repente has quedado con una persona del signo Aries, mi querido Leo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver, que Dios y universo me ayude. Está haciendo frío en Barcelona ya. He puesto el radiador porque yo tengo mucho frío y soy como un abuelo, cariño. La letra F, la letra P, la letra X, la letra T y la letra D, mi querido leoncito. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot de la New. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta de la torre, cariño. Y al costado, la carta del 3 de espadas. Vale, Leo. A veces tienes esa percepción, mi querido Leo, que parece como que tú cargaras una maldición con respecto a las relaciones, con respecto al amor. Cada vez que a lo mejor de repente estás ilusionada, ilusionado, o sientes que tocas el cielo, algo tiene que pasar, o de repente me dice Richard, no termino comprendiéndome con él o con ella, cariño, porque tenemos la torre, mira. La torre representa lo que es un bloqueo, superar obstáculos, cambios, pero también representa renovación. Renovación. Y está al costado de la carta del 2 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente puede ser que has tomado decisiones para un cambio en tu vida, o muchos de ustedes, Leo, quizás estás teniendo algún tipo de trámite legal relacionado con la separación. Tú solamente ve captando lo que mejor te suena. Mira, Leo, siento, mi querido Leo, que tú has intentado por todos los medios de que esta comunicación o esta relación funcione. Y muchas veces tú, mi querido Leo, te has sacrificado por ellos.
¿Por qué? Porque esta sirena tiene que estar lo que es en el mar. No puede estar mucho tiempo fuera, cariño, porque no es su elemento. Pero aquí al costado hay un náufrago y tú no lo sueltas, Leo. Al fondo, si te das cuenta, está lo que es el sol, que nos hablan de las oportunidades, mi leoncito. Vale. Mira, Leo, cariño, o a ti te cuesta soltar a una persona que quizás no te ofrece una estabilidad. A lo mejor es un amor secreto, puede ser el caso, cariño. O esta persona pues te promete, cariño, y nunca lo cumple. El otro mensaje también, mi querido Leo, puede ser que muchos de ustedes también viven con desconfianza. Puede ser el caso, ¿vale? Quizás porque tú has estado lidiando con una persona que te ha hecho perder mucho tu tiempo, cariño. Pero mira, Leo, me dicen, tienes que aceptar que esto no te va a llevar a nada. En primer lugar, tienes que protegerte tú, tu corazoncito, pero también deberías darte una oportunidad, porque siento, mi querido Leo, que algo maravilloso te está esperando en el futuro. Leo, siento que una persona nueva te está esperando en el futuro. Pero si tú, cariño, te quedas estancada o estancado con el recuerdo, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado con él? ¿Qué hubiera pasado si de repente le hubiera dado lo que es una oportunidad? Estoy seguro que a lo mejor lo deja su pareja. No, porque esta es una torre, cariño. Esto es un bloqueo. No veo avances. Este es el mensaje. No veo avances, Leo. Tienes que hacer un cambio en tu vida, cariño. Pero para ti, no para los demás. Para ti, Leo, tienes que hacer un cambio en tu vida. Vamos a continuar, cariño. Tenemos lo que es la carta del ermitaño y al costado la carta del paje de espadas, corazón. Siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes es como que hay una persona que te atrapa en su mundo. A lo mejor, cariño, los recuerdos, o esta persona no te permite rehacer tu vida, esta persona no se aleja de ti, o a ti te cuesta tomar lo que es una decisión con una situación, Leo. Es esto. ¿Sabes qué siento, Leo? Mira, cariño. Mira, esa frase tú has escuchado que dicen, cada uno es dueño de su destino, cariño. Y yo siento que aquí las decisiones que tú estás tomando me dan a entender como que todo lo ancho para ellos y todo lo angosto para ti. ¿Me entiendes? Leo, cariño, como que siempre tienes que ser tú quien sacrifica cosas en su vida. Cariño, a lo mejor de repente tú no te comprometes con nadie por estar esperando una persona que tiene pareja o que está viviendo con ellos, el comentario que siempre dicen, ¿no? No, yo estoy separado de esta persona, nosotros vivimos juntos, pero en habitaciones separadas. Entonces, cariño, quiere decir que esta persona nunca va a dejar su casa. O tú te vas a ir a vivir con él o con ella a la casa de su ex. No, no. Entonces, recapacita, Leo. Recapacita, te está diciendo. Tienes que buscar una persona que realmente vale la pena. Una persona libre, cariño. Tienes que deshacerte del pasado. Tienes que continuar con tu vida, cariño. Tienes que continuar, porque mira, en base a que a ti te cuesta, como dicen, empezar otra vez desde cero, cariño, porque te cuesta, te estás creando enemigos, cariño. Te estás creando enemigo. ¿Por qué? Porque esta carta del ermitaño, recuerda que el ermitaño, cariño, conoce de magia, corazón, ¿vale? Conoce de energía, puede convertir lo que es la piedra en oro, corazón, el ermitaño. El ermitaño es una persona que conoce de remedios medicinales naturales, una persona muy sabia. Y aquí al costado, cariño, la carta del paje de espadas. ¿De dónde sale esta mujer? Fíjate. Fíjate, cariño, ¿qué hay detrás de esta mujer, Leo? Hay un cementerio. Hay un campo santo, Leo. Fíjate aquí. Entonces, siento, mi querido Leo, que
todos los problemas, porque aquí no van a culpar ni a él ni a la otra. No, no lo van a culpar. Aquí, cariño, dicen que la que se mete en medio, o el que se mete en medio eres tú, cariño. Entonces todos van en contra de ti. Todos van en contra de ti. Ellos no, ¿vale? Ellos no. No sé por qué tienen esa manía, sinceramente, una manía tan absurda, porque es absurda. Lo siento, tóxicos y tóxicas que me están viendo. Lo siento. Tienen esa manera tan absurda que si el marido le saca los cuernos, la otra tiene la culpa. Ella se metió en medio. Ella sabía que tenía mujer, que tenía una familia. ¿Y qué pasa, cariño? ¿Que tu marido qué? ¿Lo obligan? Es yo que sé, cariño, le falta razonar. Lo han arrastrado, ¿no? ¿Lo han arrastrado? No, cariño. Aquí la culpa lo tienen los dos. No solamente la otra o el otro. No, no confundamos. ¿Por qué quieres justificar a una persona que no te ha respetado? No, Leo, no, cariño. Así no funciona. Así no funciona Perú. Ya está, cariño. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa manía? No, Richard, ella me lo quitó. Él me lo quitó, Richard. Sabía que teníamos una familia. Ay, ¿tu pareja qué, cariño? Lo obligaron. Es un títere, cariño. No se puede defender, ¿no? Es que, ¿de verdad, Leo? Vale. Con esto que te quiero decir, Leo. Si es tu caso, ellos te están culpando a ti, Leo. A lo mejor tú me dices, Richard, yo no lo busco. Ellos me buscan porque yo soy víctima de mi belleza. Richard, puede ser el caso, cariño, porque vosotros sois muy atractivos. Son muy guapos, sinceramente, los Leos. Pero se fijan en lo exótico. Es esto. Cariño, puede ser el caso, mi querido Leo. Pero ellos piensan que tú estás haciendo algo para que no te olviden, para que estén en contacto contigo. ¿Y qué están haciendo, Leo? Te quieren ver bajo tierra. Ese es el mensaje que te quiero entregar. Te quieren ver bajo tierra, cariño. Los deseos o el concepto que tienen de ti no son buenos. No son buenos, Leo. Tú eres la mala, tú eres la que se ha metido en el medio, tú eres la pleitista. Todo lo malo tú, cariño. Te quieren ver bajo tierra, Leo. Entonces, aléjate de esas personas. Corazón, aléjate. Por el amor de Dios, aléjate. Porque vas a terminar mal tú. Y si no te interesa tu vida, al menos que te interese de tu entorno, tus hijos. Eso sí, cariño, no seas egoísta, cariño. ¿Vale? Porque un momento de calentón lo tenemos todos. Pero hay que razonar. Hay que darnos cuenta. ¿A dónde nos lleva esto, Leo? Porque te quieren ver bajo tierra. Porque eres víctima de tu belleza, cariño. Y tómatelo en serio, te quieren ver bajo tierra. Por eso que no te funciona nada, pues, Leo. Relación que llega a tu vida, relación que fracasas. ¿O no? ¿O no, cariño? Dímelo en los comentarios, corazón. ¿Vale? Ni siquiera para decir, ay, Richard, es que sinceramente no estoy a la altura, soy una mujer fea. Tú no eres fea. Tú no eres un hombre feo, cariño. No lo eres. Tú eres especial, tú eres atractivo. Pero no te funcionan las relaciones. ¿Por qué no te funcionan las relaciones, cariño? ¿Te has preguntado alguna vez? Porque te quieren ver bajo tierra. Es que de verdad, no quiere entender el niño o la niña. A ver, vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Leo. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Solo falta que diga, Richard, ¿será verdad? Voy a preguntar. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la Torre es un no, Capricornio. Opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo, cariño. Esta carta me da miedo. No sé por qué siento que me da miedo, cariño, porque esta carta representa una bruja también, ¿vale? Y recuerda que tu energía te está diciendo, tienes que rodearte de personas de confianza, de personas verdaderas, Leo. Y la sacerdotisa es una persona que conoce de la magia, Leo. Conoce de la magia. Una persona que puede ser mayor de 40 años, ¿vale? Piel blanca, cabello negro, aunque se lo pinte, cariño. Rubia de pote, ya sabes que no, aunque se lo pinte, cariño. Pero su cabello original es negro o castaño oscuro, ya está.
A mí que no me digan que soy Shakira, soy rubia. No, cariño. ¿Su cabello original es negro o castaño oscuro? Es esto. Pero aquí esta persona, cariño, esta carta me da miedo. Leo, me da mucho miedo, sinceramente. Vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles o tus arcángeles, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Dice, 6 de agua. Escucha, corazón. Reminiscencias de tu pasado o de tu infancia. Cuestiones relativas a los niños. Idealización del pasado, cariño. Vale. Muchos de vosotros, mi querido leoncito, posiblemente puede ser que estás ligado o ligada a la persona del pasado por los hijos. Me están diciendo. Es como que muchos de ustedes habían entregado toda su confianza a esta persona, Leo. Pero al final te das cuenta, corazón, que esta persona, pues, lo único que ha hecho es estancarte. Pero lo bueno, vamos a sacar de esta relación, son tus hijos, cariño. Son tus hijos. Entonces, céntrate en tus hijos. Eso es lo bueno que ha salido de esa cucaracha. Sinceramente, ¿vale? Es lo único bueno, nada más. El otro mensaje también leo. A veces hay historias que se repiten una y otra vez y otra vez. Vamos a ponerte ejemplo. Richard, mis abuelos se separaron, ¿vale? Desde que yo tengo uso de razón, mi abuela se separó de mi abuelo, o nunca conocí a mi abuelo o a mi abuela. Mis padres se separaron también. Y da la casualidad que yo también me he separado de mi pareja. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Vale. Se dice que los hijos pagan los pecados de los padres, ¿vale? Hasta 4 generaciones, mi querido Leo. Corazón, yo sé que tú no tienes culpa en esto, pero así funcionan las energías. Cariño, ¿cómo puedes romper esta maldición? Cariño, perdonando a tus padres, en primer lugar, ¿vale? Perdonando a tus padres, que no exista ningún tipo de resentimiento, ningún tipo de rencor, simplemente diciendo, bueno, las cosas pasaron porque pasaron y ya está. O que tus padres perdonen a tus abuelos, que no vea resentimiento, que se queden con lo bueno de esta situación. Porque si no, mi querido Leo, lo que tú estás viviendo en estos momentos, y es una pena, cariño, tus hijos lo van a vivir. Van a pasar por la misma historia, porque son 4 generaciones y así va a estar pasando esto constantemente. Es importante, mi querido Leo, que tú hagas lo que es una oración. Entra un día en contacto con Dios, en tu intimidad, en tu soledad. Pide a Dios que por favor esta maldición se termine. Dile a Dios que vas a ser mejor persona. Perdona a tus padres. Trata de ser más empático con los demás. Deja a un lado los resentimientos, el rencor. Porque aunque tú me digas, Richard, yo ya he perdonado, y si tú de repente de vez en cuando te acuerdas de ese momento, te entra un resentimiento. Perdona a tu expareja también. No puedes guardar rencor en tu corazón. Ya, Richard, pero él se portó mal, ella se portó mal, me hizo infeliz. Es que ya no lo hagas por ellos. Hazlo por ti, Leo. Hazlo por ti, porque si no, es un ciclo que no se va a acabar, Leo. Este es el mensaje que te dice 6 de agua. Es un rescate de los sentimientos. Y si tú me dices, Richard, no, yo no lo puedo perdonar, pues entonces no lo hagas por ti, hazlo por tus hijos. Porque si no, ellos van a pasar el mismo infierno que tú estás viviendo en estos momentos. Sé que no se merecen tu perdón. Sé que no se lo merecen, pero tienes que hacer algo para tu futuro y para el futuro de los tuyos, mi querido leoncito. Eso es lo que te está recordando las energías constantemente. Por eso que te dice personas de confianza, rodéate de personas buenas. Ya está, Leo. Vamos a ver. Cambia tu chip. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude,
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. ¿Te pasa a veces, mi querido Leo, que cada vez que tú recuerdas esos momentos tan difíciles que tú has vivido, o esos enfrentamientos con esa persona, te duele tanto la cabeza que inclusive te cuesta dormir? A veces, como que dice Richard, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo he hecho? Si siempre he tratado de ser buena persona, siempre he tratado de agradar a Dios, estar lo que es en conexión con el universo. ¿Por qué tengo que estar pasando por este momento, por esta tragedia, por este sufrimiento? Porque mira este hombre cómo se pone las manos en su cabeza, Leo. Hay un recuerdo, y a ti te duele, cariño. Muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente están asumiendo el papel de madre y padre. Muchos de ustedes. Es lo que te toca en estos momentos. ¿Te gustaría de repente, yo qué sé, el apoyo, la comprensión, quizás de los tuyos o de tu expareja? Pero no encuentras ese apoyo en estos momentos. A veces piensas como que todo el mundo te da la espalda. A veces piensas como que simplemente te toca vivir solo o sola en un futuro, cariño. Como que estás un poco desconfiado, desconfiada de los demás. La carta del 7 de bastos. ¿Alguna vez has intentado volver a confiar en alguien? Y no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser también de repente en las amistades. Pero han terminado traicionándote. Esta situación, mi querido Leo, lleva a que muchos de ustedes estén aislados de los demás. A que a lo mejor de repente ya no tengas tantos amigos. Con la justa la familia. Y esto es, Leo. ¿Por qué? Porque me dice Richard, cada vez que yo abro mi corazón, termino decepcionándome. Pero no tienes por qué pensar así. Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú estás pensando que siempre el mundo entero te va a decepcionar, es lo único que vas a conseguir. Si tú te caes, te levantas, cariño, y continúas con la vida, porque eso es parte de la vida. En este periodo, en este año, te ha tocado pasar por muchas cosas negativas. Pero estás aquí, estás en esta tierra. Entonces, corazón, continúa para adelante. Porque a mí, esta carta me dice, tú puedes tener una oportunidad. Tú puedes encontrar tu camino, pero hay algo que no sueltas. Hay algo que te causó mucho dolor, mucho daño, y no sueltas, Leo. Puede ser resentimiento, puede ser tu pareja, puede ser tu ex, puede ser tu familia, puede ser un mal recuerdo. No sueltas, te está diciendo. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Vive siempre a la defensiva, siempre cuidándote, siempre con miedo, como que todo el mundo te va a traicionar. ¿Y dónde te encuentras bien? ¿Dónde te sientes bien? En casa. Mira, te sientes bien lo que es en casa, Leo. A pesar que a lo mejor de repente, si tú estás viviendo con tu familia o con los tuyos, cariño, a pesar que a lo mejor nada es bonito, porque tenemos lo que es la luna. Pero sin embargo, tu refugio es tu casa, mi querido Leo. Eso es lo que me está diciendo. ¿Por qué te digo que nada es bonito? A lo mejor me dice Richard, yo estoy cuidando a mis padres. A lo mejor me dice Richard, en mi casa vivimos muchos hermanos, mucha familia, no tengo tanta privacidad. Pero en ese lugar, en estos momentos, es tu refugio, Leo. Es tu refugio. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas, mi querido Leo. Aquí me están diciendo, Leo, mira, y te vuelve a salir otra carta, si te das cuenta, hay un camposanto, hay un cementerio, cariño, pero este hombre sale, y detrás de su espalda hay una copa, cariño, y al frente hay un arco, detrás de ese arco hay una ciudad enorme, mi querido Leo. Entonces, lo pasado pisado, Leo, lo pasado pisado, y tú tienes que ahora salir con orgullo. No tienes por qué estar siempre con miedo. Me dan a entender como que en algún momento tú tienes ese temor de que algo salga a la luz. Y entonces te causa pavor esta situación. Nadie es justo en este mundo. Nadie es perfecto en este mundo. Si tú de repente has tenido errores, cariño, pues ya está, arrepiéntete, pide a Dios. Y empieza otra vez tu vida. Yo siento, mi querido Leo, que cuando tú te das una oportunidad de soltar el pasado, de olvidar resentimiento, de perdonar, algo maravilloso te está esperando.
Y en todo, cariño, porque este arco es como el arco del triunfo. No sé si tú has visto en París, cariño. Y al fondo hay ciudades, oportunidades para ti. Pero también, mi querido Leo, es bueno arrepentirse, es bueno pedir perdón, cariño. No digo que tú seas mala persona, pero a veces hacemos cosas sin querer y herimos a los demás. Leo, tiene que empezar a haber una renovación espiritual en tu vida. Tienes que empezar a ser distinto, diferente. Tienes que empezar a soltar el pasado. Tienes que alejarte de las cosas negativas, porque esto es el cielo y esto es el infierno. Aquí también pagamos karma, mi querido leoncito. Vamos a ver las características. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver las características. Muchos de vosotros, Leo, posiblemente están lidiando con una persona de elemento tierra o cualquier otro signo, pero siento que esta persona tiene familia, corazón. Una persona que te gusta mucho, muy atractivo, muy atractiva, o te sientes bien con él o con ella. La emperatriz representa lo que es el signo de Virgo, pero si te das cuenta aquí está la luna. Quiere decir que hay un sentimiento oculto aquí, a pesar que muchos de ellos tienen familia, cariño. La carta del 2 de bastos. Hay una persona de elemento fuego, con la cual de repente vosotros no hay contacto o hay una distancia, cariño. Esta persona es de piel blanca o piel un poco morena, cabello corto. Esta persona, cariño, es como que estuviera atrapado o atrapada a lo que es en casa, pero siempre te piensa, pero tampoco se mueve, cariño. A pesar que hay dos bastos con las cuales se puede apoyar. Es como que te lleva en su recuerdo, es como que te ama esta persona, pero no se mueve, Leo, ¿vale? Parece que estuviera atrapado en una jaula de oro, vamos a ponerlo así. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. La carta del 3 de bastos. Hay una persona en la distancia que posiblemente tiene tatuajes, cabello largo, lacio, castaño, negro o rubio, cariño. Esta persona vive cerca de la costa, cerca del mar, corazón, ¿vale? Una persona delgado o delgada, inclusive le separa continentes también, o muchas fronteras, cariño. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Esta persona siempre te recuerda. A pesar que a lo mejor de repente entre vosotros ya no hay una historia, parece que en algún lugar de su corazón tiene la esperanza de que vosotros vuelvan a empezar otra vez. La carta también del juicio, un Piscis, cariño, o cualquier otro signo. Hay una persona que quiere pedirte perdón, corazón, o hay una persona que quiere lo que es una oportunidad, o también, mi querido Leo, muchos de vosotros posiblemente van a hacer un cambio radical, lo que es en sus vidas, mi querido leoncito, ¿vale? Puede ser que estás lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. No superan los 40 años, pero tú solamente toma lo que mejor suene. A lo mejor tiene más de 40 años, cariño. Yo solamente te digo lo que veo en las cartas, mi leoncito. Te voy a entregar un mensaje de las cartas de las manifestaciones. El secreto, Leo. Vamos a ver, corazón. Escucha. Escucha, mi querido Leo, porque tienes que hacer muchos cambios en tu vida. Dice, aquello a lo que te resistes, persiste. Eso significa que lo que vehementemente no quieres, lo estás atrayendo hacia ti. Pon el poder de la pasión en tus emociones, en lo que sí deseas, y atraerás esas cosas hacia ti. Entonces, aquello a lo que te resistes, persiste. Vale, corazón. Cuando tú, mi querido Leo, siempre estás diciendo, quiero un cambio, pero la vida me va mal. Entonces el universo dice, pues a Leo esto le da pasión, esto lo da vida. Voy a hacer que la vida le vaya mucho peor. ¿Me entiendes? Lo que tú tienes que hacer, Leo, déjate llevar. Déjate llevar, ya no luches contra corriente, mi querido Leo. Ya no insistas a una situación que muchos de vosotros saben que no hay futuro. Ya no te hagas hígado, Leo. Trata de vivir lo que es tu presente, tu momento, lo que tenga que pasar, que pase, pero también ayuda con tus decisiones, mi querido Leo. ¿Vale? No te resistas al cambio, Leo. A lo mejor el universo está gritando de que tienes que hacer un cambio o tienes que soltar a una persona, pero puede ser que tú te aferras
A pesar que esta persona no te ofrece nada, Leo. A lo mejor tú te aferras a un trabajo cuando tú podrías lograr más en un proyecto, en un negocio. Tienes que hacer cambio. Haz caso de la vocecita del universo. El universo te quiere decir, Leo, ya estás preparado y preparada para empezar tu nueva vida. Ya estás preparado y preparada para dar ese gran salto. Bendiciones, mi querido Leo. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Espero que hagas un cambio en tu vida. Te lo mereces. Te está esperando la fortuna, el amor y la suerte. Hasta la vista, Leo.